Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para sumergirnos en un tema que sí que da que hablar. Como ya vieron en el título, hoy vamos a destapar los secretos, o al menos intentar desentrañar un poco más a fondo lo que se esconde tras la amistad, o lo que parece ser amistad, entre dos de las estrellas más brillantes del panorama turco, Altay Ulusoy y Şehrine Sarıkaya. ¿Están listos para el chisme? Porque yo sí. Para quienes no los conozcan, aunque lo dudo, Altay y Şehrine son dos actores turcos mega famosos, con una trayectoria impresionante y una legión de fans en todo el mundo. Han protagonizado series exitosísimas que han cruzado fronteras y han hecho suspirar a millones. Y aunque nunca han confirmado un romance abiertamente, siempre ha habido una conexión especial, una química innegable, que ha mantenido a todos los fans pendientes de cualquier movimiento, de cualquier foto, de cualquier rumor. Así que en este vídeo vamos a analizar la historia de su relación, desde sus inicios hasta la actualidad, explorando los momentos clave, las miradas cómplices, los comentarios que han hecho y todo aquello que nos da pistas sobre la naturaleza de su vínculo. Vamos a desmenuzar lo que los medios han dicho, lo que los fans han interpretado, y a intentar sacar nuestras propias conclusiones. ¿Son solo amigos? ¿Hay algo más? ¿Será un amor platónico, una amistad incondicional, o simplemente una relación profesional muy cercana? Vamos a averiguarlo. Antes de empezar, por cierto, y no puedo dejar de decirlo, si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos, porque aquí analizamos el mundo de las series turcas, las celebridades, el drama, todo lo que nos gusta. Y por supuesto, déjame un comentario abajo, cuéntame qué opinas tú sobre Altay y Şehrine, qué te parece su relación. Me encanta leerlos. Bien, ahora sí, vamos al lío. Todo comenzó como suele suceder en este tipo de historias, en el set de rodaje. Altay Ulusoy y Şehrine Sarıkaya coincidieron en la serie Medcezir, un bombazo de éxito que se emitió entre 2013 y 2015. En ella interpretaron a Yaman y Mira, dos jóvenes que se enamoran perdidamente. La química entre ellos desde el primer momento fue evidente. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban, la intensidad de sus escenas románticas. Todo esto hizo que los fans se enamoraran de la pareja, tanto en la ficción como en la vida real. La serie Medcezir, que podríamos traducir como Marea, fue una adaptación de la serie estadounidense de OC, pero ambientada en el vibrante y cosmopolita Estambul. La historia de Yaman Koper, un joven humilde que tras verse involucrado en un problema legal, es adoptado por una familia adinerada, y su encuentro con Mira Beylice, una joven de clase alta con una personalidad fuerte y un espíritu libre, cautivó a la audiencia turca y rápidamente a un público internacional. El guión, hábilmente adaptado a la cultura turca, exploraba temas como las diferencias sociales, el amor, la amistad, la lealtad y la búsqueda de identidad. El éxito de Medcezir no solo radicó en su atractiva historia, sino también en la excelente interpretación de sus protagonistas, Altay Ulusoy y Şehrine Sarıkaya. Altay, con su físico imponente y su mirada penetrante, logró transmitir la vulnerabilidad y la fortaleza de Yaman, un personaje que evoluciona a lo largo de la serie, enfrentando desafíos y aprendiendo a confiar en sí mismo y en el amor. Şehrine, por su parte, irradiaba elegancia y carisma, encarnando a Mira con una mezcla de fragilidad y determinación, una joven que, a pesar de sus privilegios, busca su propio camino y aprende a amar incondicionalmente. La conexión entre Altay y Şehrine en la pantalla era palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se entendían sin palabras, hacían que los espectadores creyeran en el amor de Yaman y Mira. La intensidad de sus escenas románticas, la ternura de sus momentos de complicidad, la pasión de sus peleas y reconciliaciones, todo contribuía a crear una atmósfera mágica que atrapaba al espectador y lo sumergía en la historia. Durante el rodaje, como era de esperar, comenzaron a surgir rumores de un posible romance fuera de la pantalla. La prensa del corazón y los fans, siempre ávidos de noticias sobre sus ídolos, comenzaron a especular sobre la naturaleza de su relación. Se les vio juntos en varias ocasiones, asistiendo a eventos, cenando en restaurantes, compartiendo momentos de ocio. Los paparazzi, siempre al acecho, intentaban capturar la foto definitiva que confirmara el romance, pero Altay y Şehrine eran cuidadosos y siempre mantenían una postura discreta. Las revistas del corazón se frotaban las manos con cada nueva foto, con cada rumor que surgía.
Los fans, por supuesto, no hacían más que especular y soñar con la posibilidad de que Ann y Mira fueran pareja en la vida real. Las redes sociales se inundaban de comentarios, de análisis de fotos, de teorías sobre su relación. Cada gesto, cada mirada, cada comentario era interpretado como una señal de un posible romance. Sin embargo, a pesar de la expectación mediática y de la fervorosa curiosidad de los fans, Aatai y Serrini siempre mantuvieron una postura muy discreta. Nunca negaron rotundamente los rumores, pero tampoco los confirmaron. Simplemente se limitaron a decir que eran buenos amigos, que se llevaban muy bien, y que disfrutaban trabajando juntos. Esta ambigüedad, por supuesto, solo avivó la llama de la especulación y alimentó la curiosidad de los fans. Esta discreción, en cierto modo, se convirtió en parte del encanto de su relación, un misterio que mantenía a todos pendientes de sus movimientos. Después de Medcezir, sus caminos se separaron en lo profesional, cada uno enfocándose en sus propios proyectos. Aatai, tras el éxito de Medcezir, se consolidó como uno de los actores más cotizados de Turquía. Protagonizó series como Yerde, un drama policíaco que batió récords de audiencia y lo catapultó a la fama internacional. Luego continuó con The Protector, una serie de fantasía y acción producida por Netflix, que amplió aún más su alcance global. Serrini, por su parte, también continuó cosechando éxitos. Participó en la serie Fi, un drama psicológico y erótico que rompió esquemas en la televisión turca. Luego se embarcó en proyectos cinematográficos y teatrales, demostrando su versatilidad como actriz. Su papel en la obra de teatro Alice in Wonderland fue aclamado por la crítica y el público. A pesar de la distancia física y de la agenda apretada de ambos, su amistad pareció mantenerse. Se les vio juntos en alguna que otra ocasión, celebrando cumpleaños, asistiendo a eventos importantes, compartiendo momentos de ocio con amigos en común. Cada vez que se encontraban, la química, esa chispa especial que los había unido en Medcezir, seguía presente. Las fotos de sus reencuentros inundaban las redes sociales, generando un nuevo revuelo entre los fans y alimentando la especulación sobre la naturaleza de su vínculo. Pero, ¿qué es lo que realmente esconde esta amistad? ¿Hay algo más detrás de las cámaras? Analicemos algunos de los momentos más significativos para intentar descifrar este enigma. Primero, tenemos sus interacciones en redes sociales. Aunque no son muy dados a publicar fotos juntos, de vez en cuando comparten alguna imagen o se dedican mensajes cariñosos. Esto, por supuesto, es suficiente para que los fans se vuelvan locos, analizando cada emoji, cada frase, cada like. Un me gusta o un comentario cariñoso en una foto pueden ser interpretados como una señal de que su relación va más allá de la amistad. Los fans, en su afán de desentrañar el misterio, crean perfiles dedicados a analizar cada interacción, cada publicación, buscando pistas que confirmen sus teorías. Segundo, las declaraciones que han hecho a lo largo de los años. Aunque siempre han mantenido una postura discreta, en algunas entrevistas han dejado entrever la admiración y el cariño que se tienen. Han hablado de lo bien que se entienden, de lo mucho que se apoyan, de la complicidad que existe entre ellos. Estas declaraciones, aunque no son una confirmación de un romance, sí demuestran una conexión muy especial, un vínculo que trasciende la simple amistad. Han destacado su profesionalismo, su respeto mutuo y la importancia que se tienen el uno al otro en sus vidas. Tercero, la forma en que se han defendido mutuamente ante la prensa y los medios de comunicación. Cuando han surgido rumores o críticas, siempre han estado ahí para apoyarse y defenderse. Esto demuestra un gran respeto y cariño mutuo, y una lealtad que va más allá de una simple amistad. Han desmentido rumores falsos, han salido en defensa del otro ante ataques personales y han mostrado un frente unido ante las adversidades. Esta actitud demuestra un profundo afecto y una fuerte complicidad. Cuarto y muy importante, la actitud de sus respectivas parejas. A lo largo de los años, tanto Aatai como Serrini han tenido otras relaciones. Pero independientemente de con quién estuvieran, siempre han mantenido su amistad. Esto sugiere que su vínculo es algo muy sólido, algo que va más allá de los romances pasajeros. Han mantenido una relación de respeto y cordialidad con las parejas del otro, demostrando que su amistad es una prioridad en sus vidas. En definitiva, ¿qué podemos concluir? Es difícil decirlo con certeza. Lo que sí está claro es que existe una conexión muy fuerte entre Aatai Ulusoy y Serrini Sarkaya. Una conexión que va más allá de la simple amistad, y que ha cautivado a millones de fans en todo el mundo.
Podría ser una amistad muy profunda y especial, de esas que duran toda la vida. Podría ser un amor platónico, una atracción que nunca llegó a materializarse, o un amor no correspondido. O quién sabe, podría ese. Era algo más. Algo que solo ellos saben. La complejidad de las relaciones humanas es inmensa, y a veces es difícil definir con exactitud los sentimientos que existen entre dos personas. Lo que sí es seguro es que su relación es un misterio, una intriga, un secreto que probablemente nunca sea completamente revelado. Y tal vez esa es la magia de su vínculo, la incertidumbre, la especulación, la posibilidad de que algo más suceda. El hecho de que no revelen por completo la naturaleza de su relación, alimenta la curiosidad y el interés de los fans, quienes siguen especulando y soñando con la posibilidad de un romance. La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de las celebridades, continúa publicando artículos y noticias sobre ellos, alimentando la intriga. Los foros y las redes sociales se llenan de debates, de análisis de fotos y de especulaciones sobre su relación. Los fans crean vídeos, fanfics y edits, expresando su apoyo y su admiración por la pareja. La historia de Atay y Serenei es un ejemplo de cómo la química en la pantalla puede trascender la ficción y generar un vínculo especial en la vida real. Su relación, aunque no esté definida, ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans, quienes siguen soñando con la posibilidad de un futuro juntos. Así que bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Atay y Serenei. Hemos analizado su relación, explorado los momentos clave, y tratado de desentrañar un poco más ese secreto que esconde su amistad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más? ¿Qué les parece su relación? Déjenmelo en los comentarios, me encanta leerlos y debatir sobre estos temas. No olviden darle un me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.